Imagina un lugar, imagina una casa, un espacio seguro donde puedas estar. Bienvenidos a la iglesia, donde reina el perdón, y aunque no sea perfecto, es la familia de Dios. Jesús es el centro de todo. Jesús es la razón. Su gracia lo llena todo. Su amor nuestra canción. ¿Creen en los milagros? ¿Viene dispuesto a cambiar la actitud pasiva por una actitud protagónica? Esos pocos amén no me alcanzan a mí. ¿Viene a ser protagonista del Señor? Sí, Señor. Amén. Y no se demore, porque en algún momento la vida a nosotros nos pone entre la espada y la pared. ¿Sabía eso? Quizás con mis 20 años zafé, con los 30, con los 40, pero en algún momento la vida nos alcanza. Y el pecado nos alcanza. ¿Y sabe qué? Nos tenemos que ver en una situación donde sí o sí tenemos que arreglar las cosas. No le puedo dar ejemplos porque delataría a un par de personas. Y tiene que ver con esto de que fue un marido muy cómodo toda la vida, ¿no? La señora armaba, desarmaba, decidía, pagaba las cuentas, iba. Y claro, el señor trabajaba. Y bueno, gracias a Dios. Pero nunca se puso en el plan de que él es la cabeza de la casa. ¿Y sabe qué está haciendo hoy el Señor con esta persona? Tú vas a ser la cabeza de esta casa antes que te vayas a la eternidad. Y las decisiones como hombre las vas a tener que tomar vos. Algunos hombres vieron que no dicen mucho amén. Bueno, debe ser porque posiblemente tengan que pensar en lo que estoy diciendo. Pero creo que el Señor viene a nosotros y nos acorrala para bien. Porque no nos podemos ir de este mundo sin haber hecho el rol que Dios nos dio. Cumplir la función que el Señor nos ha otorgado. El poder del Espíritu de Dios en nosotros para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Sabe? Porque no me puedo ir como un santo que nunca hizo nada. Entonces, el Señor yo creo que viene a abrir oportunidades. Por eso muchos de nosotros pasamos las crisis que pasamos. ¿Sabe por qué? Porque son correctivas las crisis. Son correctivas. Nunca te pusiste al frente. Es tiempo de que lo hagas. Y bueno, muchos de nosotros dejamos que los hijos nos llevaran la vida, que la señora nos llevara, que la suegra nos llevara la vida. Es que sí, yo soy testigo de eso. Y el Señor vino a traer algo que se habló esta mañana en el primer grupo que estuvo esta mañana. Dios viene a poner orden. Viene a poner orden. Viene a ordenar las cosas. Y si no pone orden en su casa, si no comienza por nuestra vida, bueno, dice el Señor que todas las cosas en algún momento salen a la luz. Aquello que estuvo tan escondidito, algún día termina siendo público. Y dice el Señor que es mejor vivir una vergüenza pasajera que vivir una vergüenza ya cuando estemos delante de Él, porque todos nosotros daremos razón delante del Señor de nuestra vida. ¿Alguna vez le tocó vivir una auditoría? Cuando llegan a su trabajo, a su empresa, lo que sea, y empiezan a sacar los libros y empezamos a rendir cuentas de qué hicimos con cada cosa.
¿Qué hicimos con los hijos? ¿Qué hicimos con lo que Dios nos dio? ¿Qué hicimos con lo que puso en nuestras manos? Usted sabe que ese momento va a llegar. No lo quiero asustar. De repente usted estaba muy contento recién. Pero está bueno ordenar las cosas. Dios es el dueño de la motosierra, ¿sabía usted? No sé si le sirve de ejemplo el ejemplo, pero bueno. Escúcheme. A todo esto, le quiero decir algo. ¿Sabe usted cuál es el arma más poderosa que tiene Dios contra los poderes del enemigo? Bueno, hablamos de danza, hablamos de oración, hablamos de adoración, hablamos de oración, hablamos de rodillas. La palabra, José Luis, pero ¿qué palabra? ¿Esta? Bueno, no solo esta, porque esta vale. ¿Y de dónde viene esa palabra declarada? ¿De dónde? Dígalo. No les entiendo. ¿De qué boca? ¿Nuestra? ¿La mía? ¿La tuya? Felisa, póngase de pie y dígaselo a la congregación, por favor. Pero hágalo como cuando le grita al chicho que se escucha a 2 cuadras. ¡Esa! Todo lo que nosotros hacemos, orar, rodillas, alabanza, danza, ¿es para qué? Para escuchar la voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios. Muchos de nosotros lo que necesitamos es dejar de escuchar nuestra voz o la voz de no sé quién. Nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Y será posible eso? ¿Será que Dios nos habla? ¿Sí o no? Sí. Y si yo ahora se me ocurre preguntarle de qué forma Dios nos habla, ¿qué me diría? Bien, pero vamos a empezar a un punto anterior a esto. Yo le voy a poner acá a usted que la voz de Dios es la que nos indica a nosotros qué hacer, ¿no? Estábamos orando por don Nico, estaba haciendo popó con sangre y vomitaba sangre. Entonces empezaron los médicos a dar remedios. Nos vamos con mi señora, oremos porque... Escúcheme, la medicación tiene secuelas. Y hay gente que no lo entiende, cree que por vivir empastillada se va a sanar. Y se sanará de esto, pero se enfermará de esto otro. Entonces nos ponemos a orar y el Señor a nosotros nos dijo con Nancy, quiten los medicamentos. Pero el médico los acaba de dar, encima carísimos. Lo que a don Nico le había pasado en su intestino es que un medicamento destruyó su intestino. Y si nosotros lo seguíamos creyendo, ay, esto lo va a sanar, ¿Y sabe qué necesitábamos nosotros? Yo no le digo que usted vaya. Nosotros, ¿sabe qué hicimos? Escuchamos la voz del Señor. Señor, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Entonces, yo le voy a hacer un pequeño gráfico que muchos de ustedes lo van a recordar, pero yo necesito traerlo al presente de nuevo. Muy brevemente yo le quiero contar que nosotros somos 3 partes. Todo ser humano tiene 3 partes. ¿Qué? El cuerpo. Perfecto. La tienen clara, ¿no es cierto? ¿Qué más? El alma. Y tenemos un espíritu. ¿A dónde creen ustedes que hace contacto el Espíritu de Dios con nosotros? Bien. La antena de recepción del Espíritu Santo es acá. Acá viene el Espíritu Santo. ¿Está bien? El cuerpo tiene 5 sentidos que son con que yo me comunico, ¿no?
Yo veo que hoy hace calor porque mi cuerpo lo percibe, yo los estoy mirando con mis ojos, se han peinado y están re bonitos, etcétera, etcétera. Mis 5 sentidos me indican qué está pasando. ¿Qué pasa con el alma? Yo tengo 3 cosas en el alma: la voluntad, la mente, muy bien, alguien ha estudiado muy bien, mente, no menta, menta es un yuyo, palmate, y tenemos las emociones, los sentimientos, como usted quiera decirlo, sentimientos. ¿Sabe que la palabra sentimiento está unida por 2 palabras? Senti y no se guíe por los sentimientos. Se va a equivocar. Se va a equivocar. Entonces, llegamos al lugar donde hace contacto el Espíritu Santo con nosotros, y esto está compuesto de 3 cosas. La conciencia, la revelación y la comunión. ¿Qué pasa con esto? Que ¿cómo funciona? ¿Cómo hago funcionar yo la conciencia para escuchar la voz de Dios? Porque la conciencia es como ese chip que a mí me permite comunicarme. ¿Y cómo conecto yo con mi conciencia? A través de la palabra. La palabra de Dios. ¿Será importante leer la palabra de Dios? ¿Estudiarla? ¿Meditarla? ¿Sabe qué hace la palabra de Dios? Despierta mi conciencia. He contado esto 1000 veces y lo voy a seguir contando porque las otras me da vergüenza contárselas. Pero en una oportunidad yo estaba muy enojado con alguien. Nos habíamos juntado a orar una mañana. Y cuando nos juntamos a orar, yo expongo esta cuestión. Yo estoy muy enojado con esta persona. Entonces, los hermanos, como los amigos de Job, empiezan a darme consejos. Pero vos, Ricardo, bla, bla, bla. Y yo no tragaba la situación. No sé si quizás le pasa. Entonces, nos ponemos a orar, ¿no? Y automáticamente yo empiezo a orar, nos arrodillamos porque poníamos una alfombra y nos arrodillábamos, y que eran como las 6 de la mañana. Y viene un versículo, el capítulo 6 de San Mateo 33, que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces el Señor me dice: Ricardo, léelo. Y yo entendí ese día que la conciencia vio esos vidrios que están como pintados con algo. Y yo creo que nuestra conciencia es así hasta que viene la palabra de Dios y limpia. Entonces, yo estaba metido adentro de mi enojo y no me podía concentrar. Y Dios viene y me dice: Ricardo, lee esa palabra. Yo le dije al Señor: Señor, yo me la sé de memoria. Buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas te serán añadidas. Y resulta que me dice el Espíritu: lee la palabra. Abro la Biblia, la busco. Y me doy cuenta de un detalle importante. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando yo leí y su justicia, automáticamente yo acá sentí: no es tu justicia, Ricardo, es mi justicia, la justicia de mi palabra. El Ricardo se arrepintió y yo entiendo que Hebreos 9 dice que la palabra de Dios limpia nuestra conciencia. Yo entiendo que no limpió todo lo que tenía que limpiar, pero limpió un área. Limpió un área. Yo a partir de eso, que hace como 40 años atrás, yo entendí ese día: Ricardo, no es tu justicia, no son tus sentimientos. Porque esto de perdonar es muy duro para todos, no para usted, para todos. Entonces,
no son tus sentimientos, es la obediencia a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se escucha en nuestra conciencia. Por eso, el tema de estudiar la palabra, de leerla, de conocerla, es uno de los puntos más importantes que tenemos adentro de la iglesia. Si nosotros descartamos la Biblia, yo le digo una cosa, nosotros empezamos a entender de que podemos guiarnos por nosotros. Y ¿sabe qué? Cuando yo me dejo guiar solo por lo que yo siento, yo voy perdido en un barco sin timón. Voy por cualquier lado, voy por donde los sentimientos digan. Y cuesta mucho poner los sentimientos debajo de lo que dice la palabra de Dios. Muchos han dicho, yo voy a perdonar cuando nunca lo vas a sentir. Porque si hay una cuestión de desperdón, es porque hay un dolor adentro, ¿o no? Y yo lo entiendo, pero Dios dice, yo quiero que me obedezcas, yo quiero que tú perdones. Entonces eso es lo que hizo ese día el Señor adentro mío. Yo les cuento un testimonio para que ustedes entiendan que la palabra es la voz de Dios y viene a través de nuestra conciencia. La palabra comunión es muy sencilla de entender. Cuando yo tengo comunión, cuando lo alabo. Hey, hola, ¿están acá? Cuando yo lo alabo, cuando yo lo adoro, lo que hacíamos recién, buscamos comunión con Dios. Te alabo, te alabo. No les canto más para que no se vayan. Pero cuando uno está en un trabajo de alabanza y de adoración, viene la voz de Dios. ¿Sí? Viene por su palabra, por nuestra conciencia. Viene por la alabanza y la adoración en la comunión del Espíritu. Y la tercera, que es la revelación, yo trabajo elementos como la oración y el ayuno, porque muchos usan el ayuno para quebrantarle el brazo a Dios para que me sane. O oran, Señor, sáname, 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 sáname. Y no es para eso la oración y el ayuno. Es para poder escuchar mejor. Es el dial. Entonces yo tengo 3 elementos en mi persona, aunque se termine el mundo y usted quede solo en este mundo como el de la leyenda, no sé, soy leyenda. Usted tiene 3 elementos en usted mismo para utilizar, que es la comunión, poniéndose a alabar y adorar a Dios. La conciencia que se activa con la palabra de Dios. Y Dios nos habla. Y una tercera cosa que tiene que ver con esto de la revelación, que tiene que ver con los ayunos y la oración. Entonces, si usted necesita respuesta, lo que usted tiene que hacer es buscar esto. ¿Sabe por qué necesita respuesta? Porque usted seguramente tiene una batalla. Chica, mediana, grande, no sé qué dimensión tiene su batalla, pero estoy seguro de que en alguna forma usted está en guerra. ¿De qué le quiero hablar en esta mañana? Que hay un par de cosas que nosotros tenemos que entender, que son sencillas de entender, pero que hay que hacerlas. Y si usted no tiene ganas de mover y de empezar, dejar de ser un espectador y empezar a ser un activador de este tipo de cosas adentro de su casa, en su vida personal, usted jamás va a comprobar esto. Usted no va a comprobar esto. Usted tiene que entender de que Dios a usted lo está llamando a un protagonismo activo. El banco de los suplentes en el reino de los cielos no existe. Ay, gracias, estaba esperando un amén. ¿Sabe que nos hacen tan bien los amén? Bueno. ¿Sabe qué bien nos hacen los amén? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, estamos en una guerra. ¿Y cómo es esa guerra? ¿Es visible o invisible? Es invisible. Y está siendo librada en el mundo espiritual. Y es una guerra en donde el mundo cristiano está comprometido 100%. Dios no, por eso yo le digo una cosa. Por algo Dios
está haciendo que algunas personas, antes de irse de este plano físico, que es la vida, cumpla y entienda para qué lo trajo Dios al mundo. ¿Cuál fue el propósito con el cual el Señor lo levantó? Entonces, en esta guerra, todo creyente está comprometido, sí o sí. Ese es el llamado, ¿no? Para que entiendas esta guerra espiritual, voy en cosas muy básicas, tienes que entender que hay un mundo que es natural y un mundo que es espiritual. Y el ser humano como única ser en la creación, es el único que convive con los dos planos. ¿Está bien? Mire, fíjese acá, con mi cuerpo y parte de mi alma, yo puedo convivir perfectamente en este plano natural. Pero yo tengo una parte que es espiritual. ¿Sabe? Cuando nosotros, en el huerto del Edén, cuando se produce la historia de Adán y Eva y del pecado, ¿sabe qué es lo que se rompió? Esta área se rompió. Entonces el ser humano quedó con cuerpo y alma. Cuando viene el Señor Jesucristo y muere por nosotros, restaura esta área y a través de la sangre de Cristo nosotros podemos volver a tener comunicación con Dios. No es difícil de entender. No es difícil de entender. Esta es la historia de la Biblia. Llega Jesucristo, inyecta de nuevo el Espíritu en nosotros y el ser humano, esté donde esté y sea quien sea, hable el idioma que hable, tenga el color del pellejo que tenga, haya nacido en la nación que haya nacido, puede comunicarse con Dios y hablar con Dios y escuchar la voz de Dios. Lo único que tiene que hacer es practicar cuando la palabra viene a la conciencia y permitir que el Señor vaya limpiando. Cuando a través de tu comunión con la alabanza y la adoración, Dios te hable. Y que a través de los ayunos y de la oración tengas revelación. ¿Quién de los que está acá puede decir que esto no funciona? ¿A quién le funcionó? Necesitamos entender, porque la voz de Dios viene de muchas formas, de muchas maneras, no solamente de una manera, ¡ay, Dios me dijo esto con todas estas palabras! No, muchas veces viene como, cada uno de nosotros tiene una forma de recepción distinta con Dios. ¿Sí? Amén, ¿no? Muy bien. ¿No está bueno? Qué bueno que es Dios, ¿no? Nos hizo su templo, ¿ah? Dice 2 Corintios 6, no elegí ni el oro, ni la plata, ni el edificio más caro del mundo. Yo te escogí a vos como templo, morada del Espíritu Santo. Yo, sí, usted. Pero así como soy, sí, así fierito como es, así lo eligió el Señor. Bueno, era un chiste, no se ríe porque se siente tocado, pero si usted es lindo. Dios dice que usted es lindo, así que no se haga problema. El ser humano vive en estos dos mundos. El mundo natural puede ser visto, tocado, escuchado, etc. Mis 5 sentidos me ayudan en eso. Y el mundo espiritual no puede verlo con tus ojos físicos. Todos nosotros tenemos un cuerpo natural, pero también tenemos un cuerpo espiritual que es parte del mundo espiritual. Y acá yo quiero empezar a trabajar algo que tiene que ver con esto de la guerra espiritual. Y si la guerra espiritual es justamente esto, es espiritual. Dígalo conmigo, es espiritual, por eso cuesta, por eso dice, che, ustedes están medio, ¿no? Pero cuando vos te empezás a dar cuenta de que todas las cosas que te van pasando en tu camino, alguien intervino y te empezás a dar cuenta de que lo que pasa en el cielo es lo que pasa acá en la tierra. Hermano, lo que está pasando en tu barrio pasa primero en el cielo. Lo que pasa en tu matrimonio pasa primero en el cielo.
Lo que está pasando en tu salud pasa primero en el cielo. Lo que le pasa a la Argentina pasa primero en el cielo. Y los hijos de Dios, sabios y entendidos, tienen que darse cuenta de que tienen armas poderosas contra los poderes del diablo. Y ahora le quiero leer algo con respecto a eso. Mire, 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, este que está acá, parte del alma y parte del... es natural. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Mire, yo con esto lo puedo como, algo está pasando. No lo percibe con esto, pero sí lo percibe con esto otro. Entonces, por eso es importante activar este tipo de cosas. Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir de qué manera. Espiritualmente. Se ha de discernir, se tiene que entender que eso que está pasando en tu trabajo, eso que está pasando adentro de tu casa, usted tiene que entender que es espiritual. Ricardo, ¿todo es espiritual? ¿Ustedes qué me contestarían? Sí. Pero dígalo con... Sí. Entiéndalo, sí. Quiero leerles algo que está en 2 de Reyes capítulo 6-8. Por favor, póngase con ganas de leer esto porque le puede llegar a interesar. 2 de Reyes. ¿Qué pasó acá? Mire, le quiero hacer entender algo. ¿Se acuerdan de los libros de Rebecca Brown? Los que estuvieron en ese momento. ¿Vio cómo hacía Satanás para destruir la armonía, haciendo a los niños ponerlos mal, hacerlos llorar, hacerlos gritar, portarse con muchos berrinches y cosas por el estilo? ¿Quién me puede discutir que detrás de eso no hay una cuestión espiritual? ¿Y por qué se lo hablo? Porque el Señor le dijo a esta iglesia que Él venía a traer orden. Y si Él viene a traer orden, entienda lo que Dios quiere hacer. Entienda, papá, lo que Dios quiere hacer. Entienda, mamá. Entienda, familia. Entiendan, hijos. Dios viene a traer orden. Es muy triste que el pastor de las ovejas tenga que quebrarle la pata a las ovejas para que obedezcan. Porque sabe que el buen pastor, cuando se cansa de la oveja rebelde, le quiebra la pata. ¿Sabía eso usted? Porque usted no fue pastor. Pero lea un poco y fíjese qué era lo que terminaban haciendo con esa ovejita que siempre se escapaba. Qué feo que el Señor tenga algún momento que ponernos en una crisis tan grande que no tengamos escapatoria. Por eso, qué bueno saber que Dios nos puede hablar. Hermanos, gloria a Dios, ¿no? El hombre, leamos 2 de Reyes 6:8 y le cuento que estaba Israel, acá estaba el profeta Eliseo, y vino un rey de Siria, que es lo que están leyendo en el versículo 8, y el rey de Siria, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando a sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Bueno, le cuento qué pasaba acá. Estaban en guerra y los sirios hacían sus estrategias militares para atacar a Israel. Entonces decían, vamos a hacer una emboscada en tal lugar. Pero de repente, como estaba Eliseo en el pueblo de Israel, Eliseo recibía revelación. Y Dios le decía, Eliseo, decirle al rey de Israel que los sirios van a atacar por la calle Filipini. ¿Qué hacían? Se iban, y siempre el rey sirio decía, ¿cómo hacen estos tipos para saber a dónde vamos a estar mañana? Si esto lo hacemos en oculto nosotros, ¿cómo puede ser? Y entonces uno de los siervos del rey de Siria
le dice, ¿sabes qué pasa? Que ellos tienen un profeta que se llama Eliseo. Y Eliseo, lo que vos decís en secreto, Eliseo lo sabe por revelación y le avisa al pueblo. ¿Saben qué tenemos que hacer? Dijo el rey de Siria. Tenemos que matar a Eliseo. Le sacamos a Eliseo y le sacamos el dron. Se quedan sin comunicación, le rompemos la antena, la radio de comunicación. Entonces quiero saltar al versículo 14 para no darle toda la historia. Y dice en el versículo 14, entonces envió el rey allá gente de a caballo. Mira todo lo que hace el rey para ir a buscar a Eliseo. Fíjate vos. Si usted tiene que ir a buscar a una persona, ¿cuántos lleva usted con usted? Por lo menos uno más, dos, qué sé yo. Uno grandote que sea. Mira todo lo que llevan para buscar a Eliseo. Envió el rey allá gente de a caballo, llevó carros, un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, un tal Geisi, que era como un mayordomo de Eliseo. Salió de la mañana el varón de Dios y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad. ¿Sabe lo que es sitiar, no? Es rodear. Sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, ¿qué cosa le dijo Eliseo? No, díganlo todos. Díganlo todos con su boquita. ¿Por qué se lo hago repetir? Porque usted tiene que entender algo esta mañana. ¿Quién está a cargo? ¿Por qué teme entonces? Escúcheme. Supere las barreras del temor con el poder de Dios. Haciendo una batalla. Ya llegó a eso. Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras, ¿qué cosa? Díganlo todos. Que abras los ojos de este siervo para que él vea lo que no se ve con estos ojos naturales. Se tienen que ver con los ojos espirituales. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo, te ruego, Jehová, que abras los ojos para que vea. Porque entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí, que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué ejército, ¿no? Gloria a Dios. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo, y mira lo que oró. ¿Oró por qué recién? ¿Para qué? Y fíjate por qué ora acá. Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Le quiero decir con esta historia, que la tomo como respaldo para hacerle entender a usted una cosa bastante importante. Hay 3 niveles de gente adentro de la iglesia. Y yo espero que usted, por propia elección, elija lo mejor. Está la gente que es como Eliseo, que la tiene clarísima. Le pasó algo y se da cuenta que el enemigo no es ese vecino que lo quiere matar. El enemigo está en otro lado. Nosotros no tenemos lucha contra, dígalo conmigo, yo no tengo lucha contra carne y sangre. Tengo lucha contra poderes satánicos. Mire, poderes que manejan la voluntad de las personas, aún nosotros acá en la iglesia. Quizás se manifiesta más acá que en cualquier otro lado. Poderes que trabajan a través de un presidente, de un pastor, de un anciano, de su papá, de su patrón. Entonces no es su patrón, son los poderes que gobiernan a esta persona.
Y hay gente que apenas le pasan las cosas, se da cuenta, entiende de que algo espiritual está pasando, algo se está moviendo en el cielo y yo lo tengo que entender. Y si lo quiero entender, lo único que tengo que hacer es escuchar la voz de Dios. Y en vez de empezar a rezongar y a patalear, y en vez de enojarme y ponerme como que, ¿por qué Dios me hace esto? Sí, porque hay gente que piensa que porque se porta bien, porque dejó de fumar, porque dejó la droga, porque se empezó dejó de engañar a su señora, dejó de mentir, dejó de deberle a todo el mundo, porque ordenó su vida, se cree que las cosas se van a arreglar automáticamente. Y Dios a usted lo mandó a una actividad militante, porque usted y yo, hasta el día que respiremos por última vez sobre este planeta, vamos a estar en guerra. No, Ricardo, no me gusta esto. Viejo, ¿sabes quién escribió las leyes de esto? No las escribí yo. Dios a vos te mandó para que fueras entendido en todas las cosas. Y así como hay un Eliseo que tenía los ojitos abiertos y miró una ciudad sitiada con millones de un ejército increíble de los sirios, con los mejores carros del ejército. Había un ejército mayor que los superaba. Era un ejército celestial que estaba a favor. ¿Sabe una cosa? Cuando el Señor vino a ser crucificado y estuvo orando en el Monte de los Olivos, le dijo: Pedro, para, no desenfundás tu espada. ¿Sabes por qué, Pedro? Porque si yo quisiera, pido legiones de ángeles ya y ellos vendrían en mi auxilio. Tranquilo, tranquilo, esto se tiene que cumplir. Pero escúchame, ¿sabes quién está al lado tuyo cuando vos empezás a levantar tus manos al cielo, cuando no sabes qué hacer en el momento difícil? ¿Sabes qué empieza a suceder cuando abrís la palabra de Dios y empezás a estudiarla con todo tu corazón? ¿Sabes qué pasa cuando vos empezás a buscar en ayunos y oración al Señor? Empezás a activar los ejércitos del cielo a favor tuyo. Entonces Eliseo tenía una claridad espiritual y le dijo a Giezi: Señor, abrirle los ojos a este un poquito, ayudarlo a eliminar el miedo que le da la situación que estamos viviendo y hacer lo que vea aquello espiritual que es más real que lo físico. ¿Quién está creyendo en ese Dios? Qué poquitos vieron. El segundo grupo que hay acá son los Giezi, que necesitan que los animemos todo el tiempo. Dale, dale. Sí, te decaíste de nuevo, pero mira, levántate de nuevo, te vamos a ayudar, vamos a orar por vos. ¿Está mal eso? No, pero algún día tiene que aprender a levantarse solo, Señor. ¿Ah? Le pasa cualquier cosa en la vida y ahí nomás se le nubla todo el entendimiento y se enoja con Dios y no voy más a la iglesia y me dijeron que aquella iglesia es mejor. Y eso no funciona. Porque, escúchame, es tu relación personal con Dios la que funciona. Y la iglesia puede ser súper poderosa, porque gloria a Dios que tiene poder la iglesia. Pero eso te va a solucionar el granito que te duele. La vida se soluciona con Dios en persona. Entonces, yo quiero que usted entienda de que apenas aparece un conflicto, buscan automáticamente apoyo, y yo no le digo que esté mal. Y tenemos que orar por él para que Dios le abra los ojos espirituales, para que supere los temores y se aprenda a enfrentar personalmente la situación que está viviendo. Mire, cuando usted está en un desierto y muchos se enojan, la falta de amor, ¿sabe para quién es su desierto? ¿Sabe para quién es? Es para usted, Señor. El pastor no viene a caminar conmigo. Yo tengo mi desierto, ¿sabe?
Y su líder también, y su colaborador también, y su coordinador también. El que tiene que atravesar ese desierto con el poder de Dios es usted. Y yo lo apoyo en oración, qué sé yo qué. Pero el desierto camíneselo usted porque es suyo. Ay, qué feo lo que estás predicando. Y el tercer grupo son los que están en Dotán. En Dotán son todos aquellos ciegos. Vos imagínate lo que hizo, ¿te das cuenta de lo que hizo Eliseo acá? Vino un ejército de no sé cuántos miles y le dijo Eliseo a Dios, que sean ciegos todos. Y quedaron todos ciegos. ¿Y sabés lo que hizo Eliseo con todos los ciegos? Los puso en fila, le agarró la mano, vení, párate ciego, vení. Y los llevó caminando por un camino hasta que llegaron a Samaria. Cuando llegó con todos los ciegos a Samaria, yo me los imagino así a los 100.000 tipos ciegos así, que de la mano de Eliseo, y les dijo, Señor, abran los ojos. Y volvió la vista de nuevo. Y se encontraron, es como si usted odia ir a ese lugar y lo llevan ciego, le sacan la venda y usted se da cuenta que está en ese lugar donde no quería estar. En el medio de Samaria. Como si fuera poco, el rey le dice que los matamos a estos. Y Eliseo le dice, no los vamos a matar. Dales pan, dales agua, dales comida y que se vuelvan a Siria. Anda a la silla. Gracias. Gracias, papi. Entonces, este tercer grupo es el que hay que andar llevando de la mano hace 40 años. Y algunos un poquito más. Bueno, tiene problema, hermano. Venga, yo lo llevo. Deme las dos manitos, venga. Sí, atán, 1, 2, 3. Muy bien. Vamos a orar por usted, ¿sabe? Sí. Enseguida te llamo porque seguro que enseguida vas a estar peor que ahora, así que te vuelvo a llamar para que oremos de nuevo. Están ciegos, nunca ven. Gracias. ¿Cómo te llamas? Isaac. Isaac es el ciego, ¿saben? ¿Sos soltero, Isaac? Es soltero, chicas. Está bien, ¿no es cierto? Porque, bueno, hay que ministrar todo acá. Después nos das el teléfono, Isaac, qué sé yo. Bueno, entonces, los que están en Dotán y nunca alcanzan a ver con claridad la cuestión, se enojan, dan portazos, gritan, patalean y nunca realizan el efecto del Espíritu Santo en ellos. Se casaron con quien no se tenían que casar. Tuvieron hijos y están todos desordenados. El matrimonio y el trabajo nunca hay una cuota así de gloria de Dios en la vida. Hermanos, esa falta de protagonismo de la iglesia es la que mata a la iglesia. Entonces, yo creo que Dios viene a querer decirnos en esta mañana, che, tomá las armas espirituales y empezá a pelear. Siempre esos amén a mí me llenan el corazón. Escúchenme, nosotros tenemos 2 reinos, a su vez. Fíjese, a ver cuál de estas me escribe. Tenemos 2 reinos. Obviamente, el A es el reino satánico. Ni me molesto en hablarles de eso. Pero B, tenemos el reino de Dios. Tenemos un reino natural, pero también tenemos un reino espiritual. ¿Cuál es el problema con el reino espiritual? Que se divide en 2. Tenés un reino que es satánico, que es real, que existe y que funciona, pero también tenés un reino de Dios. Bien. Por supuesto, estos 2 reinos espirituales están formados por fuerzas totalmente contrarias. ¿Quiénes piensan ustedes que integran? ¿Quiénes son los protagonistas de un reino satánico? ¿Qué se animan a decirme? ¿Cómo?
No, la suegra no. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Ah, perdón. Huestes espirituales, demonios, gobernadores de las tinieblas, están todos nombraditos en la Biblia, ¿no? Bueno, tenés el diablo como jefe de toda esa gente. Tenés estos seres espirituales, demonios, llamémoslo a todos. Falta un tercer ingrediente. ¿Quién será? Personas, por supuesto, personas que sirven. Personas sin Dios. Sin Dios, aunque venga a la iglesia, pero posiblemente tenga más de lo otro que del Señor. No obedece, hizo como se le dio la gana y piensa que Dios, bien, con vos hago las excepciones porque sos mi hijo preferido. Los otros, bueno, no, acá el Señor quiere obediencia. Si hay algo que Dios marca en su libro de la vida, esta persona me obedece. Bien, amén. Entonces, ¿cuáles serán los integrantes del reino de Dios? Bueno, el Espíritu Santo, el Padre, Jesucristo, los ángeles, porque también hay ángeles a favor, ¿no? Y por supuesto, gente justa, gente que obedece, gente dócil, gente que ama y que tiene temor de Dios. Algunos pensamos que me puedo ganar las cosas de Dios haciendo algunas gauchadas. ¿Ah? Pero Señor, viste que le tiré una moneda al Señor ese que está en el semáforo. Eso vale, ¿no? Bueno, no sé, creo que no. Sí, pero no, qué sé yo. No vale para la justificación. ¿Ah? Qué sé yo, solo Dios lo sabrá. Y lo último que le quiero contar en esta mañana, en este pequeño repaso así como general de este tipo de cosas, ¿cómo te das cuenta que estás en una batalla? Estábamos en la terraza, nos habíamos ido a orar con Nancy arriba. Te estoy mirando, Omar. La cara que pone. Doña Emma sale al garaje, que hay una puerta, una ventana que da, que uno puede escuchar la persona que está abajo, y dice, háganme sonar el celular que no funciona, que no lo encuentro. Listo, ya está, ya lo encontré. Lo tenía en la mano. A los 2 segundos, ellos con Don Nico iban a salir a caminar, a dar la vuelta olímpica hasta la esquina y vuelven. Y vuelve mi suegra a hacer exactamente el mismo circuito. El nivel de mi comedor con el nivel del garaje, hay una puerta y está esto, como que tendrá 15, 20 centímetros esto, ¿no? Y uno hace esto. ¿Qué hace mi suegra? Dio el tranco creyendo que estaba al mismo nivel y pasó de largo. Fémur quebrado. 6 meses de recuperación. ¿Será casualidad? Conoce mi casa también como nosotros. Pasa semanas enteras en ella porque, bueno, la pasa mucho en casa con mi suegro, porque están muy grandes ya. ¿Será casualidad? A partir de ese entonces, nosotros ya no vivimos para, bueno, vamos, entremos, salgamos. Vivimos día y noche para cuidar a estas personas. Esperamos en el milagro del Señor. Bueno, pasó hoy, al otro día ya estaba operada. Había que esperar 3 semanas el tema del clavo y todo eso. Y el Señor lo hizo en el día, ¿no?
Pero, gloria a Dios, ¿no? Pero que tenemos que darnos golpazos como esos para entender que hay una guerra espiritual, que hay una batalla, que hay que estar apercibido. Mira, que sepas las maquinaciones del diablo, que te des cuenta que hay maquinaciones del diablo. No podés vivir tan desapercibido, tan despreocupado. Tenés 3 elementos en tu ser que te ayudan a entender y auxiliarte en el momento oportuno. Mayor son los que están con nosotros que el enemigo. Mayor el ejército del cielo. Entonces nuestra lucha es multidimensional. Multidimensional. ¿Por qué? Porque suceden varias cosas. El Señor le dijo, si a mí me han perseguido, a ustedes también. No parece muy... Pero tenemos persecución social. Por el trabajo, por la misma familia, por ese cónyuge, por ese mismo hijo que vos tenés. Entonces, en vez de enojarte, cerrá la puerta y habilita algo que se llama base militar. Así sea el baño, el armario, no sé qué, tu habitación. Pero yo creo que es tiempo de empezar a levantar al ambiente y al lugar y a la dimensión que corresponde todo lo que te está pasando. Amén. Eso lo dijo en San Juan capítulo 15 y les da un buen sermón de la mitad del capítulo diciéndole, entiendan una cosa, ustedes van a tener persecución. Entiéndalo. De alguna manera, persecución social. ¿Está bien? Ese patrón, ese jefe, esa situación laboral, esa situación familiar. Lo segundo que puede pasar es lo que dice Gálatas 5:18 por allá, que estas son manifiestas las cosas de la carne, que son fornicación, adulterios, mentiras, bla, 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 como 10 cosas menciona allí, no me acuerdo cuántas, como 16 creo que contamos una vez, que pasan en nuestra carne. O sea, es una lucha que nosotros tenemos, nosotros con nosotros. Estábamos agradecidos al Señor, levantando las manos y diciendo, gracias Señor, conseguimos lo que necesita doña Emma para ser operada. Se despierta, la operaban a las 8 y algo de la mañana, se despierta a las 4 de la mañana y empieza a gritar y dijo, yo no me voy a operar, ahora no me voy a operar. Y yo dije, ¿y qué querés que hagamos entonces? Una lucha donde... Oiga, si hay una lucha que nosotros tenemos, ¿por qué no dejamos de pecar? Adivine dónde está el principal problema. Y más si veo basura. La nutro más a esta cosa. Más si me pongo a chusmear con el vecino. Lo nutro más a todo esto. Hermanos, hay una lucha mental. Y usted tiene armas para vencerla. Gálatas 5:16 al 26 si quiere leerlo. Y tercero, hay una batalla sobrenatural en su barrio, en su casa, en el vecindario. Hay una lucha con poderes sobrenaturales y si yo le tengo que dar una sola escritura de todo esto, me sobra con Efesios 6, capítulo 10. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra poderes satánicos, gobernadores de las tinieblas, principados y señoríos que están en todos lados. No, en mi barrio no. No tenés idea vos, algún día que te haga como Jesse y puedas ver no solamente el ejército espiritual a tu favor, sino también el sobrenatural, el de los demonios alrededor tuyo. En algunos barrios hay poderes satánicos de cáncer, de enfermedades, de robos, de crímenes y cosas por el estilo. Y allí hay alguien que cree en el Señor. Y esa persona tiene que entender que Dios la puso en ese lugar por alguna causa seguramente. Así que creo que te dejo también una inquietud para que ores por tu barrio,
ores por tu departamento y por toda la nación, porque creo en este momento de que la necesitamos bastante. Hermanos, Dios les bendiga y el Señor está buscando la participación activa de su pueblo y de sus hijos. Está buscando la participación activa. ¿Y sabe cómo empieza esto? Buscando al Señor a solas. Entendiendo de que en algún momento se habilita la voz de Dios en tu ser y empezás a recibir visiones, profecías, etcétera, 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 etcétera. Y tu vida empieza a dar un vuelco donde ya no te moves como una persona natural, sino también que te moves como una persona sobrenatural. Un día vamos al átomo con una persona mayor y con muy bien el tema de su vida espiritual, de relación con Dios. ¿Y sabe qué? Estábamos en las góndolas del átomo. No le estoy haciendo auspicio al átomo, Rosita, ¿no es cierto? Entonces estábamos con el canastito así nosotros, pensando qué sé yo qué. Y al lado nuestro había una señora y de repente la señora nos mira así y le hace... Claro, yo me pongo a mirar a la señora y mi amigo siguió comprando. Entonces, hay un efecto del Espíritu Santo. Y en vez de ser tan afectados nosotros estamos para afectar. ¿No sabía eso usted? Nosotros estamos para afectar. Nosotros estamos para afectar. Nosotros. Esa es parte de la función que el Señor nos ha dado. ¿Quiere tomarla? Ore conmigo entonces. Los que dijeron amén, oren conmigo. Los que no dijeron, no oren. Jódanse. Los quiero. Papá, no teníamos ni idea de que nos llamabas a movernos en una dimensión donde fuimos atormentados por los poderes del diablo. En mi casa, hermanos, antes de que conociésemos al Señor, había borracheras por mis tíos, mi padre, vicios. Había tanto adulterio, tanta perversión sexual, tanta suciedad. No había droga por la época, pero por sobre todas las cosas había tanta amargura, tanta tristeza. Estábamos tan sometidos, tan esclavos, tan esclavos, tan esclavos. Éramos libres porque íbamos y veníamos, pero éramos tan esclavos, tan atados por dentro. Y ¿sabe una cosa? Un día llegó el Señor. ¿Y sabe qué hizo? Empezó a romper las cadenas de esclavitud. Empezó a abrir las celdas y las cárceles. Empezó a vendar los corazones dolidos y afligidos. ¿Y sabe qué? Tomó nuestras ropas viejas y nos puso ropas de alegría y de fiesta, como dice Isaías capítulo 61. He aquí, las buenas nuevas han llegado a tu vida y yo te unjo para que abras celdas de opresión, para que vendes a los afligidos de corazón, para que puedas sacar los yugos de impiedad y puedas por aquello que estabas tan sometido, hoy puedas no estar abajo, porque yo te cambio de posición, porque yo te pongo arriba. Yo te pongo para que con tus pies, como dice Lucas 11:19, puedas oprimir serpientes, escorpiones y toda forma de mal, y nada te tocará. Nada tocará tu vida, nada tocará tu trabajo, nada tocará tus estudios, tu futuro, nada lo va a tocar. Dice el Señor que aquellos que creemos en Él, creamos que Él está y que es galardonador de los que le buscan.
es galardonador, no te va a desamparar, no te va a dejar, no se va a dormir el que te guarda, ni te pondrá pie de tropiezo para que caigas. Vos estás acá para levantarte como nunca te has levantado, para que las olas, los tsunamis espirituales que han venido contra tu vida sean derrotados, y no solo sean derrotados, tú estés por encima de las circunstancias. Hay una canción que nunca dejamos que me canso de cantarla: las circunstancias no me pueden a mí, porque el victorioso vive en mí, habita en mí, mora en mi ser, mora en mi corazón. Y cuando el Señor está morando en el corazón, dígame qué demonio puede venir a poder romper la paz de su casa. Dígame qué conflicto no se va a solucionar. Dígame qué luz no se va a encender en el medio de la oscuridad. Dígame qué desierto no se va a transformar en una tierra prometida. En el nombre de Jesucristo levanto tu vida. Levanto tu vida de guerrero. Levanto tu vida con el Espíritu Santo. Levanto la comunión del Espíritu Santo en tu vida a través de la alabanza y de la adoración como armas poderosísimas para que venga la voz de Dios a tu vida. Levanto momentos de la palabra de Dios para que te dejes limpiar la conciencia, porque la sangre de Cristo limpia la conciencia. Eso que no veo en mí, ahora lo veo. Y el poder de Dios viene y lo arregla en mi carácter, en mi forma de hablar, en mi forma de ser, y derrota el hombre viejo, pero levanta un hombre nuevo. ¿No está bueno eso? ¿No dijo el Señor acaso que Él nos vestía como hombre nuevo? Gloria a Dios, no, bendito su nombre. Y que tu oración y tus ayunos sean de revelación de la voz de Dios. El Señor te quiere hablar a vos. Dice el Señor: no apagues el espíritu. No entristezcas el espíritu. Utilízalo, porque Él ha venido a dar vida y vida en abundancia sobre vos. Porque el enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero el Señor vino a traer vida y vida en abundancia. ¿Quién lo quiere tomar? ¿Quién lo quiere hacer? ¿Quién levanta sus manos al cielo y le da gracias al Señor? Levanta su voz al cielo y le dice: Señor, te alabamos y te exaltamos en el nombre de Jesús.